Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Hernández Macedo. Soy estudiante del primer semestre de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, impartido a distancia por la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco por formarme y por ser ahora mi nueva alma mater. Muchas gracias. Debo reconocer que el arte de la comunicación para mí en lo personal es una de las ciencias esenciales del ser humano para poder transmitir, comunicarse, para poder entablar un diálogo, para poder discernir y que existen dentro de esto diferentes formas. Debo reconocer que para mí en lo personal lo llamo arte porque no es una simple expresión para decir u oír, sino es una forma de escuchar y comunicar, que para mí es una manera distinta de hablar sobre esto. La comunicación, como una parte de un proyecto de investigación, está basado en hechos, en acontecimientos que a la larga nos ayudan para hacer cuestionamientos, crear respuestas a esos cuestionamientos o buscar las respuestas a dichos cuestionamientos para transmitirlas y comunicarlas. Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, son parte de una guía piramidal para quienes de alguna forma llevamos ejerciendo en el periodismo. Yo por mi parte llevo alrededor de poco más de 3 décadas ejerciendo el oficio de periodista y hoy espero concluir, bueno, no hoy, sino espero concluir a lo largo de estos semestres a través de mi nueva alma mater, concluir la carrera en Ciencias de la Comunicación, expresamente en la carrera de periodismo. Bueno, decía que hay diferentes factores que generan ese lead, esa cabeza que nosotros en el periodismo, que sumados a los sumarios, a los cintillos, podemos desarrollar una información, una noticia. Esto basados específicamente en el área de periodismo. Ahora bien, la forma de comunicar, creo yo, existen diferentes formas y diferentes herramientas con las cuales podemos comunicarnos. Una de ellas, obviamente, pues, quien utiliza el lenguaje para comunicarse, el lenguaje que nos sirve en la vida diaria para conversar, para expresarnos, para quejarnos, para convencer, para expresarnos, para predicar inclusive, y ahora se me viene a la memoria aquella máxima de aquel hombre de Nazaret llamado Jesús, que al final de cuentas, bueno, sé que en esta carrera no predicamos ninguna religión y en una cierta forma tampoco una política, pero como dijera aquel hombre de Nazaret, quien dijo que la verdad os hará libres. Y yo creo que parte fundamental de la comunicación es crear esa certeza, esa realidad, esa verdad, que es una forma sutil, es una forma verdadera de decir las cosas, es una forma clara, es una forma de comunicarnos con certeza. En mi caso específico, el oficio del periodismo, como decía, lo llevo en la sangre desde ya algunas décadas, para ser exactos, casi 35 años, donde me ha llevado a comprender la importancia de esta comunicación efectiva. Recordaré que también soy muy aficionado a otros temas. La cultura en sí de comunicación es muy extensa, muchos géneros. He podido manejar diferentes géneros con diferente idea, cada uno de ellos, o cada uno con diferente enfoque. No podemos hablar hablar de un tema en lo general, o un tema político, o un tema cultural, un tema policiaco, un tema, eh, decía yo, general, político, digo, dentro de sus diversos géneros, el deportivo, por ejemplo, también, que tiene sus diferentes formas. También señalaba hace un momento lo que es el lead, la cabeza que nosotros llamamos comúnmente, donde se compone de ese quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Un buen lead o
un buen desarrollo de una información, en este caso periodística, nos lleva a conocer o a entender de manera muy concreta en ese lead, que es, digamos, el primer párrafo de esa entrada, de esa información, de esa nota, nos permite conocer a fondo de todo lo que estamos hablando. Lo demás es un desarrollo de texto, es una forma de comunicarnos, es una forma de extender un poquito esa información. También podemos hablar de otras diferentes formas de comunicarnos, entre ellas está la pintura, la escultura, que son a base de sentimientos buenos, malos, tristes, frustración, de enojo, que son parte de esa expresión humana. Yo puedo decirles que yo en mi vida estudiantil también fui orador, y recuerdo muy bien que también soy muy fanático a lo que es la historia de México. Y recuerdo un fragmento todavía de una exposición que tuve como orador, haciendo mención a los hermanos Flores Magón, revolucionarios, y que formaron parte y que fundaron un periódico llamado Regeneración. También puedo recordar y anecdotar que dentro de este oficio, bueno, las diferentes formas de expresión, la poesía es una forma también de expresión que forma parte de la literatura en sí, y dentro de todo esto sabemos que hay oyentes y receptores a quienes nosotros como periodistas buscamos la mejor manera de comunicarnos con ellos y que ellos entiendan de esa manera. Yo creo que la mejor forma es hablar con la verdad, estar bien empapados de esa información, y creo que la comunicación efectiva es fundamental para poder entendernos y para no provocar o hacer más grande a lo mejor un tipo de problema. Esa es mi perspectiva. Muchas gracias.